Imagina esto. Caminas por una llanura silenciosa al amanecer. La niebla todavía cubre el suelo y de pronto, entre las sombras, aparece una enorme piedra clavada en la tierra. No hay edificios, no hay carreteras, no hay señales de civilización moderna. Y sin embargo, esa piedra está ahí desde hace miles de años. Nadie vive cerca. Nadie la cuida. Pero sigue en pie, desafiando al tiempo, al clima y al olvido. ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué alguien sin máquinas, sin ruedas y sin metal, decidió mover toneladas de piedra solo para dejar un monumento que no servía para vivir ni para defenderse? Hoy vamos a viajar miles de años atrás, hasta el final del Neolítico, para descubrir uno de los mayores misterios de la humanidad: los monumentos megalíticos. Menhires, dólmenes y cromles no son simples piedras viejas. Son mensajes del pasado, huellas de creencias, de rituales, de conocimientos astronómicos y de una forma de ver el mundo completamente distinta a la nuestra. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas por qué estas piedras fueron levantadas, nunca volverás a verlas igual. Los monumentos megalíticos, piedras que hablan desde la prehistoria. El mundo al final del Neolítico. Para entender los monumentos megalíticos, primero tenemos que ubicarnos en el tiempo. Estamos a finales del Neolítico, hace aproximadamente entre 5.000 y 3.000 años antes de nuestra era, dependiendo de la región. La humanidad ya había dado un paso gigantesco. Había dejado atrás el nomadismo. Los grupos humanos ahora cultivaban la tierra, domesticaban animales y vivían en asentamientos más o menos permanentes. Esto cambió todo. Por primera vez, las personas desarrollaron una relación profunda con el territorio. La tierra no solo era un lugar de paso, era hogar, herencia y memoria. Y cuando una sociedad empieza a pensar en el futuro, también empieza a pensar en la muerte, en los antepasados y en el cielo. En este contexto, nacen los monumentos megalíticos. La palabra megalito viene del griego y significa literalmente gran piedra. Pero detrás de esa definición sencilla se esconde una complejidad enorme. Mover, tallar y levantar piedras gigantes requería organización social, liderazgo, conocimiento técnico y, sobre todo, una razón poderosa para hacerlo. ¿Qué es un monumento megalítico? Un monumento megalítico es una construcción realizada con grandes bloques de piedra, generalmente sin el uso de mortero o cemento. Las piedras se colocaban en seco, aprovechando su peso y equilibrio. Lo sorprendente no es solo su tamaño, sino su antigüedad. Muchos de estos monumentos son más antiguos que las pirámides de Egipto. A pesar de estar repartidos por toda Europa, parte de Asia y el norte de África, comparten características comunes, lo que sugiere ideas, creencias y conocimientos compartidos entre culturas muy antiguas. Tradicionalmente, los arqueólogos distinguen tres grandes tipos de monumentos megalíticos: los menhires, los dólmenes, los cromles. Vamos a explorarlos uno por uno. Los menhires, piedras que se elevan hacia el cielo. La palabra menhir proviene del bretón y significa piedra larga. Y eso es exactamente lo que son: grandes monolitos de piedra colocados verticalmente en el suelo. Algunos menhires son relativamente pequeños, de apenas 2 o 3 metros. Otros, en cambio, alcanzan alturas impresionantes y pesan decenas de toneladas. ¿Para qué servían los menhires? Esta es una de las grandes preguntas de la arqueología. No existe una única respuesta definitiva, pero sí varias teorías. Marcadores territoriales. Podrían haber servido para señalar límites entre comunidades o zonas sagradas. Monumentos rituales.
Muchos menhires parecen estar relacionados con cultos religiosos o ceremonias, símbolos de poder o identidad. Levantar un menhir era una demostración de fuerza colectiva. En algunos casos, los menhires presentan grabados, figuras humanas, armas, símbolos solares. Esto refuerza la idea de que no eran simples piedras, sino objetos cargados de significado. El esfuerzo humano detrás del menhir. Imagina el trabajo necesario para extraer una piedra gigante, transportarla kilómetros y colocarla de pie sin grúas ni poleas modernas. Esto solo era posible con la cooperación de toda la comunidad. El menhir no es solo una piedra, es el resultado visible de una sociedad organizada. Los dólmenes, la casa de los muertos. Si los menhires miran al cielo, los dólmenes miran a la tierra y a la muerte. La palabra dolmen significa mesa de piedra y describe perfectamente su forma. Varias piedras verticales que sostienen una gran losa horizontal. La mayoría de los arqueólogos coinciden en que los dólmenes eran tumbas colectivas. En su interior se han encontrado restos humanos, objetos funerarios, cerámica y herramientas. La muerte en el Neolítico. Para estas sociedades, la muerte no era un final absoluto. Los muertos seguían formando parte de la comunidad. Los antepasados protegían a los vivos y por eso merecían un lugar especial. El dolmen no era solo una tumba, era un espacio sagrado. Un punto de contacto entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Muchos dólmenes estaban cubiertos originalmente por tierra, formando túmulos. Lo que hoy vemos es solo el esqueleto de una estructura mucho más compleja. Rituales y memoria. El uso colectivo de los dólmenes sugiere una fuerte identidad comunitaria. No importaba tanto el individuo, sino el grupo. Cada vez que se abría un dolmen para depositar un nuevo cuerpo, se renovaba el vínculo con el pasado. Los cromlechs, el diálogo con el cosmos. Llegamos quizás al tipo de monumento megalítico más fascinante. Los cromlechs. Un cromlech es un conjunto de menhires dispuestos en círculo o en formas elípticas. El ejemplo más famoso es Stonehenge, pero existen muchos otros menos conocidos. Observatorios astronómicos. Muchos cromlechs están alineados con eventos astronómicos clave, como los solsticios y equinoccios. Esto no es casualidad. Estas sociedades observaban el cielo con atención. El movimiento del sol, la luna y las estrellas marcaba el ritmo de la agricultura, las fiestas y los rituales. El cromlech era, en esencia, un calendario de piedra, ciencia y espiritualidad. Para el ser humano neolítico, ciencia y religión no estaban separadas. Observar el cielo era un acto sagrado. Los cromlechs eran lugares de reunión, de ceremonia y de conexión con el universo. ¿Cómo movieron estas piedras? Una de las preguntas más inevitables al observar un monumento megalítico es: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pudo una sociedad sin metal, sin ruedas ni maquinaria, mover piedras que pesaban varias toneladas? Durante mucho tiempo surgieron teorías fantásticas, pero la arqueología ha demostrado que no fue necesaria ninguna fuerza sobrenatural. Lo que hubo fue ingenio humano, experiencia acumulada y una notable organización social. El proceso comenzaba con la selección de la piedra. Los grupos neolíticos conocían bien su entorno y elegían rocas resistentes, muchas veces tomadas de afloramientos naturales. Para el transporte, utilizaban troncos de madera como rodillos, colocando la piedra encima y desplazándola poco a poco. Experimentos modernos han demostrado que así, grupos de 20 a 40 personas podían mover grandes bloques. Las cuerdas, hechas de fibras vegetales o cuero, permitían arrastrar y controlar el movimiento. Para levantar los megalitos, se construían rampas de tierra y piedra,
elevando el bloque de forma gradual. En el caso de los menires, se excavaba una fosa donde la piedra se inclinaba y luego se fijaba rellenando el hueco. Nada se improvisaba. Estas obras requerían planificación, liderazgo y reparto de tareas. Pero por encima de todo, un elemento fue decisivo: la cooperación. Los monumentos megalíticos son una de las primeras grandes pruebas de trabajo colectivo en la historia humana. El significado profundo del megalitismo. Más allá del esfuerzo físico, el megalitismo encierra un significado profundo: la necesidad humana de dejar huella. Estos monumentos no tenían una utilidad práctica inmediata. Su valor era simbólico, espiritual y social. Cada tipo de monumento expresaba una idea compartida. Los menires marcaban territorio e identidad. Los dólmenes reflejaban la relación con la muerte y los antepasados. Y los cromles simbolizaban la conexión con el cielo y el orden del cosmos. En sociedades sin escritura, la piedra se convirtió en un lenguaje duradero. Creencias, mitos y conocimientos quedaron grabados en formas capaces de sobrevivir mucho más que la memoria oral. El megalitismo también revela una nueva forma de pensar el tiempo. Estas comunidades construían para el futuro, creando una memoria colectiva que no hablaba de individuos, sino de todo un grupo humano. Por eso los megalitos son mucho más que restos arqueológicos. Son testimonios de una humanidad que comenzaba a preguntarse quién era y cuál era su lugar en el mundo. Un legado que aún nos observa. Hoy, miles de años después de su construcción, los monumentos megalíticos siguen despertando asombro. A pesar del paso del tiempo y los cambios culturales, algo en ellos continúa conmoviendo profundamente. Al entrar en un dolmen o situarse en un cromles, no se experimenta solo curiosidad histórica, sino una conexión silenciosa con quienes vivieron hace milenios. Estas piedras parecen tender un puente entre el pasado y el presente. Los megalitos siguen planteándonos las mismas preguntas que inquietaban a sus constructores. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué lugar ocupamos en el universo? En un mundo dominado por la velocidad y lo efímero, estos monumentos nos invitan a detenernos y reflexionar. Su legado no es solo arqueológico, sino profundamente humano. Mientras sigan en pie, seguirán haciéndonos pensar. Conclusión: las piedras que no callan. Los monumentos megalíticos no son ruinas muertas, son voces antiguas. Piedras que, aunque no hablen, siguen contando historias a quien sabe escucharlas. Y ahora que conoces su significado, la próxima vez que veas una gran piedra solitaria en el paisaje, recuerda: alguien la levantó con un propósito, y ese propósito aún resuena en el tiempo. Si te gustó este viaje al pasado, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te parece más fascinante, los menires, los dólmenes o los cromles? Nos vemos en el próximo viaje por la historia.